Bienvenidos a un nuevo capítulo de Enófilos, el lugar donde exploramos juntos el fascinante mundo del vino. Continuamos nuestra exploración por el país de la estrella creciente, Turquía, que cuenta con varias regiones vinícolas como Mármara, Anatolia o el Egeo, y es hogar de variedades de uvas únicas como Okuzgosu, Boğazkere, Kaleci Karasi, Narinje y Emir. Y ahora toca conocer acerca de la actualidad en su industria vinícola, y para no hacer un video muy largo lo dividiremos en dos partes. En la primera abordaremos la situación actual, con algunos puntos importantes sobre sus viñedos y claro, sus regiones vinícolas. Y en la segunda iremos por los desafíos y oportunidades, sus variedades de uvas y algunas de sus bodegas más importantes. Como se mencionó en el video anterior, que se los dejo por aquí arriba, el reino otomano musulmán prohibía, salvo a minorías cristianas, la producción y consumo de vino. Y no fue sino hasta que, en 1923, con la fundación de la laica República de Turquía, Kemal Atatürk solicitó construir bodegas estatales durante la década de los 20, dando inicio así a la viticultura moderna. Aunque, como sabemos, Turquía continúa siendo mayoritariamente musulmán, y el vino tiene en su contra las prohibiciones islámicas y del actual gobierno de Erdogan. Por lo que los turcos o bien tienen una actitud negativa hacia el alcohol en general, o simplemente no lo consumen. Durante décadas aquí se vivió de la viticultura, hasta que llegó al poder el actual gobierno conservador. Este gobierno ha destruido la vinicultura. Cuando cerró las empresas estatales productoras de alcohol, el precio de un kilo de uvas descendió de 70 centavos de euro a solo 10. El precio de la uva cae y los impuestos al alcohol no dejan de subir. El primer ministro turco, Tayyip Erdoğan, repite que su lucha contra el alcohol busca proteger a los jóvenes y la salud de la población y rechaza que su política esté motivada por razones religiosas. El gobierno ha de luchar contra el alcohol y el tabaco. Muy buenas medidas. Felicito a las autoridades. La industria de los vinos de Turquía organiza una cata. El rubro se encuentra en una situación paradójica. La presión política aumenta y el sector crece sin cesar. Nunca antes hubo tantas marcas nacionales de vino y los caldos turcos son cada vez más apreciados en el extranjero. Los vinos turcos ganaron en los últimos 2 años más de 500 premios internacionales. Por eso el gobierno nos apoya en el sector del turismo y en la exportación. Pero si se trata del desarrollo del negocio en el país, cada vez nos pone más obstáculos, sobre todo en la venta y en la publicidad. Mis colegas viticultores de Europa Occidental son personas respetadas. Acá en Turquía es muy diferente. Tenemos que conseguir permisos para todo, presentar continuamente solicitudes y pagar un impuesto especial. Un ejemplo lo tenemos en la región de Mármara, cerca de la península de Galípoli, donde se pueden encontrar mujeres con los rostros ocultos por sus velos practicando la vendimia sin probar el vino, quienes dicen: comemos las uvas, pero nunca hemos bebido vino. Ninguna de nosotras lo bebe. Sin embargo, Turquía ha ido despegando en los últimos años, entre otras variantes gracias al desmantelamiento del monopolio estatal aplicado en 2004, que ha hecho que se cuadruplique la producción de vino, logrando superar a países cercanos como el Líbano o Israel. Este país posee una antiquísima tradición vinícola y tiene la suerte de gozar de diversos climas ideales para la viticultura, que también ha comenzado a crecer gracias al interés de los jóvenes con menos arraigo religioso, que, al ser más flexibles con las costumbres, han decidido empezar a aprender y conocer al respecto. Paradójicamente, Turquía posee una de las superficies de viñedos más extensas del mundo, con cerca de 500.000 de hectáreas que lo sitúan en el top 10 de países productores de uva en el mundo. Sin embargo, solamente alrededor del 3 al 5% se destina a la elaboración de vino, del cual solo se exporta cerca del 5 al 10%. Sus microclimas únicos, su geografía variada que incluyen costas, llanuras, montañas, algunas de gran altitud, suelos volcánicos o sus formaciones rocosas en Capadocia, entre otras, son algunas de las ventajas que les permitirán la producción de vino muy bien valorado en sus diferentes regiones productoras.
En la actualidad, el país se puede dividir en 7 regiones productoras, siendo Anatolia Central, Egeo y Mármara Tracia las principales, y Mediterráneo, Mar Negro, Anatolia Oriental y Anatolia Suroriental las demás, cada una de ellas con un perfil propio. Mármara Tracia. Desde el antiguo mundo griego, esta región históricamente llamada Tracia, que actualmente abarca también zonas de Bulgaria y Grecia, se encontraba en una posición comercial muy ventajosa, puesto que se podía controlar el estrecho del Bósforo que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara, llegando hasta el Mar Egeo y la zona del Mediterráneo. Al tener una influencia marítima triple, se logra crear una elevada humedad y por lo tanto menor necesidad de riego, lo que ayuda a definir los distintos perfiles de los vinos y a su vez también la convierte en el destino vinícola más visitado de Turquía. Se trata de la parte más europea de Turquía, que concentra la mayor cantidad de bodegas y cerca del 30% de la producción vinícola. Es en general de clima mediterráneo y se puede dividir en diversos microclimas, con suelos principalmente de piedra caliza, grava o arcilla, que permiten plantar diferentes variedades, creando una amplia gama de vinos, desde blancos frescos y brillantes hasta tintos elegantes y de gran cuerpo. Una de sus subregiones más importantes es Kırklareli. Sus viñedos suelen ser los más fríos y los de mayor altitud, y se menciona que fue de las regiones más importantes durante el Imperio Otomano. Desde donde se encontraron documentos que dicen que sus vinos eran muy apreciados por la corte francesa. Otras de sus subregiones serían Tekirdağ, Galípoli y Balıkesir. En cuanto a variedades de uvas, podemos encontrar las locales Okuzgosu, Adakarasi, Papazkarasi, Narinje, Sultaniye o Yampillac. Mármara Tracia también es conocida por producir vinos de uvas extranjeras, como Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Chardonnay, Riesling o Viognier. Egeo. En la historia podemos encontrar yacimientos arqueológicos y viñedos dedicados a la elaboración de vinos blancos. Actualmente es la región donde se elabora cerca del 35% de la producción, y es famosa por sus vinos blancos frescos y afrutados y por sus vinos tintos robustos. Su clima es típicamente mediterráneo, siendo bastante más húmedo que el seco interior del país debido a la influencia marítima, con veranos calurosos e inviernos suaves. La altitud de sus viñedos varía desde los 150 metros en la zona costera hasta los 900 metros sobre el nivel del mar en la parte interna. Tiene suelo que es en parte franco-arcilloso y también calcáreo. Entre sus subregiones más importantes podemos encontrar Esmirna, donde aún se puede visitar el templo de Dionisio, dios griego del vino, más importante de la antigua Anatolia. También, cerca de 1655, el viajero francés Jean de Thévenot, en su paso por la región, escribió que el vino de esta región era de los mejores del Mediterráneo, y que los franceses producían sus vinos a partir de uvas de esta misma región. O Bosyada, de donde se tienen pruebas de la existencia de la viticultura desde al menos el siglo VI antes de nuestra era, siendo una isla que recibe muchísimas corrientes de aire. Por lo tanto, es común encontrar las vides en forma de arbustos para su protección, siendo algunas otras subregiones de Nizhly o Çanakkale. En cuanto a variedades de uvas, aquí podemos encontrar las locales Kaleci Karasi, Boğazkere, Okuzgosu, Kalkarasi, Karasakis, Narinje, Vasilaki o Sultaniye. Esta región del Egeo, al oeste de Turquía, también es ideal para vinos de uvas extranjeras, como Alicante Bouschet, Pinot Noir, Sangiovese, Garnacha, Chenin Blanc, Trebbiano o la Moscatel de grano menudo, aquí conocida como Misket, la cual Heródoto describe como de lo mejor de lo que se ha producido en las costas del mar Egeo. Anatolia Central. Desde hace varios años, en la región de Anatolia Central y sobre todo en su región histórica de Capadocia, donde aún se utilizan uvas conocidas desde la época bizantina, la calidad de la producción ha ido en aumento. Aquí, ya en el interior de Turquía, el clima pasa a ser continental, lo que es un poco más difícil para producir vino, con viñedos en altitudes de más de 1000 metros sobre el nivel del mar que se enfrentan a desafíos como las grandes diferencias marcadas de temperatura entre el día y la noche, o el verano e invierno. Sin embargo, esta pronunciada variación proporciona una interesante variedad de vinos,
manteniendo suelos diversos, donde podemos encontrar arena, arenisca o los interesantes suelos volcánicos de Capadocia. En esta región se produce cerca del 10% del vino turco, donde la producción, a diferencia de la magnitud de Mármara, Tracia y el Egeo, se distribuye en pequeñas bodegas con pequeñas parcelas, en una curiosa similitud a Burdeos y Borgoña en Francia. Destaca en Anatolia Central la subregión de Nevşehir, donde podemos ubicar la región histórica de Capadocia, con su paisaje de fantasía, inhóspito y volcánico. Aquí se encuentra una nueva zona de viñedos denominada Côte d'Avanos, donde se practican los secretos de la elaboración del vino desde tiempos de los hititas. También está la pequeña subregión de Kalecik, de donde es originaria una de las uvas más importantes de toda Turquía, la Kalecik Karasi. Algunas otras subregiones son Ankara y Kayseri. Si hablamos de uvas locales, podemos encontrar mayoritariamente Kalecik Karasi, Okuz-Gozu, Papaz Karasi, Narince y Emir. Mientras que entre las pocas uvas extranjeras están Malbec, Tempranillo o Chardonnay. Mediterráneo. Es la región más meridional de Turquía. Aquí se encuentran los montes Tauro, de oeste a este, y los montes Amanus, que van de norte a sur. El clima de la región es típicamente mediterráneo, con veranos calurosos e inviernos suaves, y se favorece de los suelos franco-arcilloso y calcáreo. La producción de vino se enfoca casi en su totalidad en las subregiones de Antalya y Mersin. Las variedades que podemos encontrar en la región serían algunas como Boğazkere, Okuz-Gozu, Kalecik Karasi, Aji Kara, Kabarcık y Dokullgen. En cuanto a las uvas extranjeras, podremos encontrar Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Sauvignon Blanc o Chardonnay. Mar Negro. La región del Mar Negro tiene una costa escarpada de hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar, por lo que el paso a través de las montañas de la Anatolia septentrional, paralela a la costa del Mar Negro, se limita a unos pocos valles estrechos, y es debido a esto que esta región ha estado históricamente aislada del resto del país. Tiene un clima oceánico suave y húmedo, con deltas de ríos fértiles que hacen posible las plantaciones de vid y otros productos agrícolas. Cabe destacar que esta región es la que más precipitaciones recibe en todo el país. Su principal subregión sería Tokat, y las principales uvas locales serían Boğazkere, Okuz-Gozu, Narince y Kabarcık. Anatolia Oriental. Se dice que los viñedos ubicados en Anatolia Oriental son de los más antiguos del mundo, siendo la ubicación dicha de la historia del Arca de Noé. Asimismo, sus viñedos los encontramos a lo largo del nacimiento del río Éufrates, el mismo que mencionamos en el video de historia del vino en Mesopotamia, a una altitud promedio de 1000 metros sobre el nivel del mar. Su clima continental consta de veranos e inviernos intensos, y su suelo varía entre arcilloso, granito y arcilla calcárea. Sus dos principales zonas de producción son El Asig y Malatya. En cuanto a variedades de uvas, están las locales Okuz-Gozu, de donde es originaria, Boğazkere y Narince. Anatolia suroriental. En cuanto a Anatolia suroriental, tiene un gran parecido con su vecina Anatolia oriental. Consta de veranos calurosos e inviernos muy intensos, donde las temperaturas pueden llegar incluso bajo cero. Desde hace varios años, cada vez hay más bodegas que se sitúan en esta región. Sin embargo, el fruto y el mosto aún se suelen transportar a las regiones más occidentales de Turquía para su vinificación. En general, sus suelos son de arenisca y arcilla roja, mientras que las cosechas en Turquía empiezan en las regiones de Mármara o el Egeo, y conforme avanzan los meses se van trabajando las cosechas en estas regiones oriental y suroriental, siendo las últimas en terminar su vendimia, que puede extenderse hasta noviembre. Su subregión más destacada es Diyarbakır, donde crece con buena calidad la variedad Boğazkere, siendo algunas otras zonas Gaziantep o Şanlıurfa. En cuanto a variedades de uva, básicamente encontraremos las famosas Boğazkere y Okuz-Gozu, y algunas otras plantaciones más pequeñas de Kabarcık y Dokullgen. Como dato curioso, en sí no existe un sistema oficial de denominaciones de origen del vino en Turquía,
por lo que muchas veces simplemente se identifican las regiones o zonas de producción, como la costa del Egeo, Mármara, Tracia, Anatolia o la región histórica de Capadocia. Sin lugar a dudas podemos notar que en Turquía existe una variedad maravillosa de regiones, suelos y climas que definitivamente son tema de interés para todos los xenófilos. Y como dijimos, pronto habrá otro video complementario donde platicaremos de temas como variedades de uvas, desafíos y oportunidades e incluso algunas bodegas importantes. Así que estar atentos próximamente. Hasta entonces.